profe María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Es un placer hoy estar con los niños nuevamente. Entonces, una bendición, un privilegio poder estar dando la clase con ellos. Amén, así es. Bueno, niños, espero que estén bien atentos allá en sus casitas, los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Entonces queremos saludarlos así. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amor. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Ahora vamos a orar. Señor y eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias, amado Dios, por este día tan hermoso y tan maravilloso. Papito Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Papito hermoso, coloco la vida de cada niño, de cada papá, de cada mamá, de cada adolescente, de cada personita que esté viendo esta clase en este momento, Señor. Padre, colocamos sus vidas en tus manos, en las mejores manos que son las tuyas, amado Jesús. Y Espíritu Santo, seas tú guiándolos, ayudándolos en todo lo que tengan que hacer, Padre Celestial. Bendice, Señor, sus hogares, que nunca falte el alimento, Señor. Y todas sus necesidades las colocamos delante de tu presencia, amado Rey, Padre Celestial. Y que esta clase sea de mucha bendición para cada uno de ellos. Que tengan un corazón dispuesto, unos oídos muy atentos para escucharla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, niños, entonces hoy tenemos una clase muy especial que se llama Los libros históricos, periodo de los reyes. Entonces a continuación vamos a ver qué nos va a contar la profe María Elena acerca de este periodo de los reyes. Bueno, niños, como estamos viendo, las clases son libros históricos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un libro histórico para ustedes? Yo les voy a contestar. Un libro histórico es aquel libro donde nos relata, nos encuentra historias de determinados personajes, pueden ser de la Biblia o de otro personaje. Por ejemplo, los niños que son deportistas les gusta leer la historia de un futbolista como es Messi, como un Ronaldo. Son personajes muy importantes que queremos, de pronto ustedes quieren saber cómo son sus vidas. Así también la vida, este libro. Personajes hermosos que nos enseñan cómo fueron sus vidas y qué tanto aportaron en la historia bíblica para nosotros. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Estoy escuchando. El versículo para memorizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. El mensaje es: voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Elí le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: Samuel. Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Estás seguro de que Elí me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel.
Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Elí. Aquí estoy. Otra vez me has llamado. No, Samuel, yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Elí llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel, Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces, Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel. Así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero pronto Elí se le acercó a preguntarle: ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida. Y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes darle a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros. Bueno, niños, después de haber visto este pequeño video donde Dios le hace el llamado a Samuel, les voy a contar un poquito el relato de su historia. Cuando Samuel empezó a crecer, él creció, fue creciendo, como Dios se lo había prometido. Ana se lo había prometido a Dios que lo iba a llevar al templo para que allí lo cuidara el sacerdote Elí. Así lo hizo. Ana fue su madre. Ella fue una mujer que no podía tener hijos, pero ella le pedía mucho al Señor que le diera un hijo y le concedió el deseo de tener ese hijo que se llamaba Samuel, que significa a Dios se lo pedí. Samuel creció, él creció al lado de Elí y él fue un hombre muy obediente. Todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Fue un joven muy obediente y todo lo que hacía lo hacía con mucho amor y dedicación. Pero resulta, niños, que Samuel creció, llegó a ser un juez, profeta y un sacerdote del pueblo de Israel. Él desempeñó muy bien sus papeles, pero él, ¿sabe qué es un juez, niños? Un juez es aquella persona que ordena, que da leyes, da órdenes a determinadas personas. En este caso, él daba leyes y mandaba órdenes al pueblo de Israel. Pero una vez el pueblo empezó a rebelarse, empezaron a decir: queremos rey, queremos rey. Y él le decía: pero Señor, me están pidiendo un rey, ¿yo qué hago? Y el Señor pues le decía: toca, vamos a tener que hacer lo que ellos quieren, darles ese rey que tanto anhelan ellos. ¿Qué hizo Samuel? Le oró al Señor y él buscó entre tantas personas, pero primeramente Samuel le oraba al Señor. Samuel fue una persona de mucha oración, fue obediente, amaba mucho a Dios por sobre todas las cosas. Pero él, en esas oraciones, él buscó un rey y fue donde encontró a Saúl. Pero Samuel gobernó en Israel durante 47 años. ¿No les parece mucho tiempo, niños? Demasiado tiempo. O sea que fue una persona que siempre estuvo al servicio del Señor. Samuel ungió a Saúl para que fuera rey de Israel, porque el pueblo estaba anhelando mucho un rey. Ellos anhelaban un rey humano, no un rey como nuestro Padre Celestial, porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que gobierna sobre esta tierra, pero ellos no querían ese rey, querían un rey humano. Él con mucho gusto se los concedió. Él ungió a Saúl.
Saúl al principio fue un rey muy bueno, lo obedecía a Dios, pero con el tiempo se le llenó su corazón de orgullo, fue muy desobediente, fue orgulloso, se envaneció mucho y Dios no se agradó de eso, porque a Dios no le gusta que seamos desobedientes y orgullosos. ¿Qué pasó? Papito Dios le dijo, bueno, Samuel, yo no quiero más que Saúl sea rey sobre Israel. Lo desechó, lo sacó de un lado y lo sacó del reinado. Digo, no más, no más. Y Saúl se tuvo que bajarse de su trono. ¿Por qué? Por no agradar a Dios, por ser desobediente y orgulloso. Entonces, niños, tenemos que aprender que, sobre todo, tener un corazón humilde ante Dios. Como fue Samuel. Samuel fue siempre un hombre que agradó a Dios. Fue humilde, fue obediente, oraba en todo el tiempo y por eso Dios siempre le dio ese tremendo don que era que ser profeta. En todo lo que hacía era porque Dios se lo mostraba a él. Pero Samuel gobernó sobre Israel 42 años, niños. Gobernó mucho tiempo también, pero gobernó más Samuel, porque él siempre quiso agradar a Dios. Un hombre que nunca estuvo en contra de la voluntad de Dios, no, siempre estuvo bajo la voluntad de Dios y bajo todo lo que mandato que Dios le decía. Entonces, niños, fue un rey que fue desechado por Dios por su orgullo, su arrogancia y su desobediencia. Niños, vamos a seguir con el segundo rey que Dios escogió para gobernar, para que reinara en Israel. Este segundo rey se llama David. Acá lo vemos. David era un joven que tenía como 17 años, era muy joven. Era el menor de sus 7 hermanos. 3 de sus hermanos trabajaban en el ejército del rey Saúl. Un día Saúl le gustaba mucho, él era un pastor, le gustaba cuidar las ovejas, ¿cierto? Y siempre se les llevaba las ovejas por allá al campo, a que comieran hierba, agua. Y un día, cuando él las llevaba a que comieran y descansaran, mientras ellas descansaban, David tocaba el arpa. Miremos acá, el rey David tocaba el arpa. Mientras que las ovejitas descansaban, pero él también cantaba para Dios, ¿cierto? David hizo un salmo muy especial que todos conocemos. Ese salmo es el Salmo 23. ¿Qué dice ese salmo? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Todos lo conocemos, es muy conocido. El rey David, como era tan joven y el menor de los hermanos, bueno, entonces David tocaba esa arpa y mientras las ovejitas descansaban, él cantaba himnos y alabanzas a Dios. David aprendió a confiar en Dios. Él sabía que Dios, igual como él, Dios es un pastor que cuida sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Somos todos nosotros, ¿cierto? Y David tenía esa confianza. Tanta confianza tenía en Dios que fue capaz de derrotar a un gigante que quería atemorizar al pueblo de Israel. Ese gigante quería que el pueblo de Dios tuviera temor, pero David, siendo tan joven, él no sentía temor, porque él tenía la confianza ¿en quién? En Dios. Y con su honda, tenía una honda y una piedra, derrotó al gigante, ¿cierto? También quiero contarles, niños, que David fue escogido por Dios y fue ungido también para que fuera el segundo rey de Israel. Pero el rey Saúl no le gustó eso, porque el rey Saúl no quería que David, siendo tan joven, fuera rey. Entonces se enojó mucho y David tuvo que huir mucho tiempo por el desierto. Huyó mucho tiempo hasta que el rey Saúl murió. Cuando el rey Saúl murió, David gobernó el pueblo de Israel y fue el rey. David hizo muchas cosas buenas, pero David también falló. David pecó, ¿cierto? Le falló al Señor. Pero David se sintió tanto dolor en su corazón que él se arrepintió de todo su corazón y le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a Dios. ¿Y saben qué, niños? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios lo perdonaría? Sí, Dios lo perdonó. Y no tan solo eso. Dios dijo que David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿cierto? Conforme al de él. Imagínense, niños, qué tan especial que Dios dijera eso de nosotros. Ay, Adriana, o María Elena, o Santi, o Sebas, o Mateo, tienen un corazón conforme al mío. ¡Ah! ¡Qué felicidad!, ¿cierto? Si Dios dijo eso de David era porque David era un hombre muy especial. Bueno,
David, ¿qué hacía? Cuidaba las ovejas. David hizo un salmo para el Señor, cantaba y tocaba ¿qué? El arpa. David gobernó 40 años. ¿Cuántos años? 40. Y David ya estaba pues ya viejito. Cuando David se sentía tan viejito, pensó y llamó a su hijo. Él tuvo un hijo que se llama Salomón. ¿Cómo se llama ese rey? Salomón, ese hijo. E iba a ser el tercer rey de Israel. Entonces David lo llamó y le dijo: hijo, quiero que obedezcas en todo al Señor. Si obedeces en todo al Señor y obedeces los mandamientos de Dios, te va a ir muy bien. Y donde quiera que vayas, todo te saldrá bien. Y entonces Salomón comenzó, ya era el tercer rey, ¿cierto? Salomón, cuando su padre murió, quedó de rey. Y Salomón era muy especial, ¿cierto? Él también era joven, apuesto, alto. Resulta que Salomón le pidió a Dios, se puso a orar y le pidió a Dios: Señor, dame sabiduría para gobernar el pueblo de Israel, ¿cierto? Y Dios se agradó de eso, de Salomón, lo que él estaba pidiendo. Y no solo le dio sabiduría, sino que también le dio muchas riquezas. Le dio joyas, oro, ganado, casas, tierras, le dio de todo. Él era muy próspero, ¿cierto? Y todas las personas venían de todas partes a escuchar a Salomón. Salomón también edificó un templo. Miremos, un templo. Ese templo era especial para Dios, ¿cierto? Para que vinieran todas esas personas de todas partes a escuchar y alabar a Dios. Ese templo era lleno de cosas bonitas, de oro. Vamos a ponerlo acá. Ya está muy abajo. Voy a ponerlo acá. Bueno, ese templo era muy especial porque era el templo que Dios permitió que el rey Salomón lo construyera. Porque no le permitió a su padre hacerlo. David también quería hacer ese templo, pero no le permitió. Porque más adelante le iba a dar la oportunidad a su hijo, Salomón. Bueno, resulta que Salomón iba muy bien y era muy próspero y tenía mucha plata y obediente, obedecía los mandamientos. Pero un día él también falló y cometió muchos pecados. Entre esos pecados cometió 2 pecados que eran muy graves, que fue idolatría. Comenzó a adorar a otros dioses, imágenes, cosas, ¿cierto? Hizo eso. Y otro pecado que cometió fue de oprimir al pueblo. O sea que los tenía como muy oprimidos, los hacía trabajar mucho. Él empezó a abusar del pueblo de Dios. Y eso no le agradó a Dios, ¿cierto que eran niños? A Dios no le agrada esas cosas. Y Dios se sintió muy triste en su corazón. ¿Y saben qué hizo? Dijo: bueno, como Salomón me decepcionó, ¿cierto? Salomón pecó y no se arrepintió. Ahora voy a hacer, como él no se quiere arrepentir, voy a entregar las 10 tribus de Israel a otra persona. No se las voy a dar a su descendencia. Y a Salomón solo le voy a dejar 2 tribus. Y fue así como las tribus se dividieron. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba y sin
profe Adriana, el reino de Israel fue dividido en dos, se dividió en dos reinos, Israel. El primer reino fue el reino del norte, el segundo el reino del sur. El primer reino fue Israel y el segundo reino del sur fue Judá. Pero ¿saben qué, niños? Otro rey que se llamaba Jeroboam. Jeroboam tuvo 10 tribus, que fueron las tribus que fueron del reino del norte. Pero Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Roboam se quedó con 2 tribus, que fueron las tribus del sur, que fueron los de Judá. Pero niños, ¿saben qué pasó con estos reyes? Israel tuvo más reyes, muchos más reyes, pero todos tuvieron un corazón muy desobedientes. Desobedecieron a Dios y llevaron a Israel a adorar otros ídolos. Imagínate, becerro, se postraron delante de otros dioses, no quisieron adorar a Dios, a ese Dios hermoso y maravilloso que tenemos. Pero también hubieron reyes que se llaman al pueblo de Israel a seguir los mandamientos de Dios, a adorar a ese Dios. Todo fue como muy equitativo, pero Dios no se agradó tampoco de ellos porque se fueron envaneciendo, se fueron enorgulleciendo y no hicieron los mandamientos conforme Dios les había dicho. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Israel poco a poco se fue como destruyendo debido a todo lo que hicieron. El pecado, la idolatría y muchas cosas que no agradaron a Dios. Entonces, niños, como les podemos decir, cada rey tuvo algo diferente. Pero todos trataron de agradar a Dios, pero solamente un solo rey que quiso hacer las cosas como Dios quería, que fue David. David cometió errores, cometió pecados, pero él sí agradó a Dios. ¿Por qué? Porque él se arrepintió de todo corazón y Dios por eso lo amó tanto y tuvo un corazón conforme al de Dios. Pero ¿sabe qué, niños? Jeroboam reinó durante 22 años, fue el rey que menos duró en Israel. Bueno, profe, entonces ahora vamos a hacer un corto repaso para que los niños en casa nos hayan entendido mejor, o nos entiendan mejor. Listo. Entonces, comencemos con los primeros reyes que tú viste. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercer rey fue Salomón y el cuarto rey fue Jeroboam. Muy bien. Pero entonces vamos a recordarle a los niños por qué se caracterizaba cada rey. Listo. Por ejemplo, los 2 reyes tuyos. O primero. Hablemos de Samuel. Samuel no fue rey, fue un juez que él dictaba y ordenaba leyes en Israel. Saúl sí fue un rey, pero Saúl, ¿qué fue? Desobediente. Él no obedeció las leyes de Dios y fue un rey muy orgulloso. Ajá. Y ahora yo les voy a hacer un pequeño resumen de los 2 reyes que yo tenía, ¿cierto? Que les comenté ahorita. Era el rey que es pastor de ovejas, cuidaba las ovejas. ¿Cómo se llama ese rey? David. David, muy bien. David era joven o viejo cuando Dios lo escogió para ser rey. Muy joven. Muy joven, ¿cierto? Muy bien. ¿Y David qué hizo? Él escribió un Salmo. La Biblia. Un salmo. ¿Cuál es? Los salmos. Salmo 23. Salmo 23, que los niños lo deben saber. Sí. Todo muy bien, ¿cierto? Bueno, ¿qué hubo de especial en David que Dios dijo? ¿Cuál sería esa cosa especial, tan especial que yo les dije ahorita que hizo David? ¿Era un qué? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y era un hombre muy adorador a Dios, adoraba mucho a Dios. Imagínense tanto que lo amaba, que Dios dijo que David tenía ese corazón conforme a Dios. Bueno, ahora vamos a ver el rey Salomón, que era el tercer rey. ¿Qué hizo ese rey Salomón? ¿Era hijo de quién el rey Salomón? El rey de David. Era hijo del rey David, muy bien. Y el rey Salomón, ¿qué pidió a Dios? Sabiduría, Le pidió mucha sabiduría. No le pidió sino eso a Dios nomás. Y Dios le dio, ¿qué más? Le dio mucha riqueza, ganado, mucho ganado. Fue el rey más rico que hubo sobre Israel. Pero ¿cuáles fueron esos 2 pecados que hizo Salomón? Los 2 pecados, opresión, Idolatría. opresión, o sea, lo oprimía al pueblo de Israel, le cobraba muchos impuestos y mucha idolatría. Hubo un tiempo en que él desobedeció a Dios y yo al pueblo de Israel a adorar otros ídolos. Ajá, así es. Entonces, miren, niños, hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos. Quizás no sabíamos, los niños no sabían. No sabían. Y así con este corto resumen. Pero falta otro, profe. Ajá. Jeroboam fue otro rey también, que fue un rey, duró muy poco, pero que él
trató de ser obediente delante de Dios, pero llevó al pueblo de Israel a la desobediencia, a la idolatría y también Y no fue así agradó a Dios. cuando el rey, ¿dónde está? Se dividió en los reinos. Y Reino estaban del norte y Jeroboam, reino rey del sur, que estaba entre ellos, estaba el río del hijo de Salomón, que también no fue un rey bueno, porque también hizo lo mismo que hizo su padre también. Así como ellos dos, hubieron también reyes que hicieron cosas buenas delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, niños, aprendimos cosas muy lindas, pero sobre todo... ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué aprendimos de esto? La ser qué? obedientes. Obedientes. Ser muy obedientes. Obediencia, niños, obedecer en todo lo que Papito Dios nos diga, sobre todo la obediencia, orar mucho a Dios, ser como Samuel. Samuel no fue rey, pero fue un profeta y fue un hombre especial, que él fue un hombre que en todo le obedeció a Dios, tuvo un corazón muy humilde, tuvo un corazón muy recto delante de Dios. Su humildad y su obediencia lo caracterizaron. Y fue que ojalá todos los reyes que hubieran en ese tiempo en Israel hubieran sido como Samuel. Un corazón obediente y humilde y un hombre de mucha oración, porque a Samuel ante todo era la oración. Él para todo era orarle al Señor y él contaba con Dios, pero se iba a buscar en la presencia de Dios para pedir el consentimiento de lo que él quería hacer. Entonces, y eso es lo que anhela Dios de nosotros, ¿no es cierto? Que le oremos, que pidamos primero la dirección de Dios para todo lo que hagamos. Buscar su presencia y sobre todo, niños, mucha obediencia, recalcar la obediencia. Y que Dios no quiera que tengamos reyes, no, porque el único rey es nuestro Papito Eso Dios. también debemos aprender. Sí, aprender que el único rey de nuestra vida, corazón, es Dios, no más. No ser como el pueblo de Israel que querían reyes. Imagínense, hubieron 4 reyes niños. No, el único rey sobre nuestra vida y sobre el planeta es Dios, no más. Bueno, profe, entonces vamos a hacer 3 pequeñas preguntas y yo las voy a hacer, los niños en casa la van a responder, pero como no podemos escucharlos, entonces tú nos respondes, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver la primera. ¿Quién fue el último juez de Israel? Samuel. Muy bien, entonces fue Samuel. Segunda pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros 3 reyes de Israel? Los primeros 3 reyes de Israel. Queremos, profe, que los niños respondan, porque ellos ya saben. Fue primero 1, segundo, tercero. ¿Cuáles serán? El primer rey, ¿cuál era? Profe, Saúl. El primer rey fue Saúl. El segundo rey, David. Y el tercer rey, Salomón. Muy fácil, muy bien, profe. Bueno, la tercera pregunta. ¿Qué pecados se repitieron una y otra vez en el pueblo de Dios? La idolatría y los impuestos. Eran opresores. La opresión al pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces fueron esos 2, idolatría y opresión al pueblo. Muy bien. Entonces ahora para terminar vamos a hacer un pequeño juego. Y ustedes allá en casita lo pueden hacer con el papá, con la mamá, con los hermanitos, con las personas que estén viendo la clase dominical. Bueno, entonces muy atentos. El rey te manda que me arregles el palacio. Sí, mi rey. Ya, mi rey. El rey me manda que me sirvas una copa. Como mande, mi rey. El rey te manda que me traigas unas frutas. Tengo mucha hambre. Enseguida, rey. ¿Te gustan estas frutas, rey? El rey te manda que digamos el versículo. Sí, mi rey. El versículo de la clase de hoy dice: sé valiente, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios, que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Primera de Reyes 2, 2 al 4. ¿Cómo es? Volvámoslo a decir. Bueno, sé valiente, obedece todos los mandamientos de nuestro Dios,
que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir muy bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Primera de Reyes 2, de 2 al 4. Muy bien, niños, esperamos que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido mucho y ahora vamos a orar. Pero no sin antes decirles, profe, que los esperamos en la escuela dominical. Ya estamos en la iglesia en las clases presenciales. Los esperamos, los que puedan y deseen ir, los estamos esperando con mucho gusto. Los queremos mucho y vamos a orar. Señor eterno, Padre celestial, gracias Papito Dios por ser hermoso y maravilloso, por ser el Rey de nuestros corazones, por ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Padre Santo, gracias por esta clase, nos enseñaste a obedecerte, Señor, a amarte con todo nuestro corazón y sobre todo, Señor, Padre Santo, que por todo contar contigo, a orar por todo, Señor, que tú seas el centro de nuestras vidas, precioso Dios. Padre Santo, queremos ser como ese Samuel que escuchó tu voz, Señor, y él siempre te dijo, heme aquí, Señor. Queremos ser Samuel, Señor, agradarte, Señor, obedecerte. Un hombre que te obedeció en todo, Padre Celestial, y confió siempre en ti. Oraba en todo momento, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos enseñaste también ser como David, con un corazón conforme el tuyo, Señor. Que aunque el Señor te falló, Padre Celestial, te pidió perdón por todo lo que hizo. Padre, que aprendamos a pedirte perdón, a arrepentirnos de corazón por todo lo malo que hagamos. Padre, tú te agradas de nosotros, amado Jesús. Gracias por nuestros niños, Padre Celestial, y que esta clase haya quedado en lo más profundo de sus corazones. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Chao. Chao, niños. Bendiciones.